La toxicidad en Internet puede ser considerado común hasta cierto punto. Todos sabemos que abunda la gente rara que quiere imponer sus opiniones, y cuando no se les escucha, chilla. Eso lo sabemos. Pero a veces, en las comunidades de distintos tipos te puedes topar con quienes, al no estar de acuerdo, se meten contigo personalmente. Lastimosamente Internet da muchas facilidades para que estas situaciones ocurran sin problemas, sobre todo gracias a las redes sociales. Pero aún así, esto depende del cuidado que tenga uno. De todos modos, quienes lo hacen, no son gente cuerda, ya que desquitarse con personas que no conocen en la vida real es patético. ¿A qué viene esto? Hay un video donde un usuario se burla de otro y lo divulgó, afectando al perjudicado de manera interna e incluso familiar. Por eso vine aquí a analizarlo, e invitarlos a que lo vean conmigo, no para darle visitas, por supuesto, sino al contrario. Yo lo vi, y no es para alardear habilidades, siquiera del lenguaje. Advierto que en esta narración se notarán muchas redundancias, faltas ortográficas que involucran tildes y alguna que otra palabra mal escrita. Cortaré las partes de relleno ya que son bastantes, como en cada creepypasta, mas como esta es mediocre directamente las omitiremos. El relleno al que me refiero, es describir el ambiente y las acciones. Además que pone mucho gameplay de hackrooms que se encuentran en internet. En el caso de que deseen ver los juegos completos, les pondré gameplays de Pepe el Mago en la descripción. Pondré los nombres de los hacks a medida que el video progrese. Destaco también que este usuario moldea su historia según lo que juega. Intenté comprimirlo pero el material original dura 1 hora y media. Pues bien, traguen saliva, no coman nada y prepárense para esta obra audiovisual. Siempre había sido muy escéptico, durante toda mi vida nunca había creído ninguna de las historias de terror que me contaban y mucho menos las historias de terror conocidas como creepypastas. ¿Y por qué habría de hacerlo? Nunca había ningún motivo para creerlas más que la palabra de un desconocido que escribía en un foro aleatorio, por lo general nunca tenían pruebas y si las tenían por lo general eran falsificadas, es por ello que jamás creí en esas historias. Comienzo de creepypasta genérico, además de redundar en demasía. Particularmente había estado escuchando historias de un supuesto ente que se aparecía por internet y castigaba a quienes ignoraban sus palabras y trataban con desprecio lo que él más adoraba. Este ente se supone que castiga y tortura a quienes le contradicen. Eran historias muy bobas que solo trataban de espantar a unos mocosos por internet, al menos es lo que pensaba yo, sin embargo más y más casos e historias iban apareciendo con el pasar de los días y cada vez eran más horripilantes los destinos de quienes desafiaban a este ente. Inevitablemente la gente comenzó a hablar de ello en internet y la historia de esta criatura comenzó a divulgarse, tanto fue así que había gente que se hacía pasar por ese personaje, había parodias, memes y hasta grupos de chat donde lo único que hacían era hablar y mofarse de las historias. Si hay gente que se mofa de él por internet, ¿por qué no les pasaba nada? Hasta que un día, checando un vídeo con los nuevos lanzamientos que tenía preparados Nintendo para finales de año, decidí ver los comentarios para ver qué era lo que más le interesaba a la gente de esa presentación. Sin embargo noté que en varios comentarios estaba un usuario que respondía de forma agresiva a cualquier persona que le reclamaba a Nintendo y en ocasiones a los que hablaban de lo mucho que les emocionaba Luigi's Mansion 3, especialmente cuando lo comparaban con Super Mario Odyssey. Al ente no le gusta que la gente tenga al de verde de preferente, enfrente al de rojo precisamente. Efectivamente, era uno de esos malditos usuarios fastidiosos que tenían ese maldito nombre, Superjefe Final 1. El tipo respondía con cosas que no tenían sentido o que se inventaba y cuando se quedaba sin argumentos comenzaba a llamarlos con una palabra que nunca había visto en mi vida. Nintengeralfa. ¿Qué coños es un Nintengeralfa? ¿Qué es un Nintengeralfa? Seguro pronto lo sabremos. Este tipo trataba de evangelizar a la gente para que adoren a Nintendo. Pero bueno, por lo que tenía entendido así era el personaje de los creepypastas, así que tal vez era un troll o uno de esos tipos que idolatran a los monstruos de creepypastas, aunque este fuera bastante mediocre comparado con otros. A mí me parece más interesante que Slenderman porque es más real. No le di más importancia y me dirigí a dejar un comentario para compartir mi opinión sobre los próximos lanzamientos de Nintendo, el cual me importa mucho. Mi comentario decía: definitivamente Luigi's Mansion 3 será uno de los mejores juegos de Nintendo Switch, no puedo esperar para jugarlo. Típico fanboy optimista. En todo caso, lánzate algún pantallazo siquiera. Pude haberlo dejado hasta ahí e irme tranquilo.
Pero añadí algo que jamás pensé que estaría mal, algo que pudiera añadir más tema de conversación, un deseo propio que no le incumbía a nadie más. Después de escribir eso añadí: ojalá Daisy aparezca en el juego, es mi personaje favorito de Super Mario. Quienes tengan a Daisy como personaje favorito, diga presente. A mí me agrada Daisy, pero si encuentro a un fan de ella que no sea por ser fan de Luigi, pediré un deseo. Terminé de escribir y le di a publicar comentario. Ni siquiera sé cómo es posible, pero en el instante en el que mi comentario apareció públicamente en el vídeo ya tenía una respuesta. Era el tipo que se hacía llamar Super Jefe Final 1, o sea, estamos ante un ser omnipresente. Su respuesta era algo así como un intento de burla a la que no le entendí muy bien porque su forma de escribir era espantosa. He visto cómo escribes, crack. Mejor guarda silencio. Lo único que entendí de su comentario era que Daisy era una basura, y algo sobre que ni siquiera debería ser canon. ¿Quién diablos discute sobre el canon de los juegos de Mario? No le hice caso y lo ignoré como a cualquier sujeto fastidioso de internet. Pero al cabo de media hora volvió a responder a mi comentario, seguía fastidiando con el tema de que Daisy no valía nada y ahora había vuelto con pruebas, que la verdad no decían nada. El tipo solo había puesto cosas sobre Peach que de alguna forma se suponía que demeritaban a Daisy. El ente deja pruebas para convencer al narrador que aún no dice su nombre. ¿Para qué? Fuera yo el ente y ya estaría muerto. ¿Por qué tendría que convencerlo? Este tipo no estaba bromeando, estaba tomándose esto con una seriedad increíble hasta el punto de que era repugnante. Y hasta me daba ansias saber que alguien así podía existir. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es repugnante dedicar tu tiempo para molestar a otros por internet? Seguí con mi día y al cabo de 3 horas entré a YouTube nuevamente, justo en ese momento dejo otro. Pensé, demonios, este tipo en serio está loco. No está loco. Es un ente, huye. Eso es humanamente imposible. Sabemos que en las historias de terror, si no hubiese gente lenta o tonta, no existirían. Entré y le respondí con la intención de que dejara de molestar. Para eso existe la opción de bloqueo. Seguramente usted sabe bien cómo funciona. Oye, ya entendí que te gusta mucho Peach, pero yo personalmente prefiero a Daisy. Yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, ya tranquilízate. En vez de decir eso, tan solo di tu opinión. Consejos de macabro. Esta clase de diálogos las consideraré irrelevantes porque no influyen en el desarrollo de la historia, por eso digo que no se perderán de nada si lo resumo. Daisy ni siquiera vuelve a ser mencionada más adelante. ¿Para qué decir lo que aporta o importa su opinión? Se detuvo un momento y respondió con algo más corto esta vez, aunque seguía despreciando a Daisy. Su comentario en realidad solo hablaba de que no solo le gustaba mucho Peach, hablaba de cómo era lo más bello que jamás había existido y así siguió, hablando solo de lo mucho que adoraba a Peach. El ente, o sea, está obsesionado con Peach. Siguió así un rato comentando e idolatrando a un personaje ficticio. No me hubiera importado de no ser porque seguía haciendo eso en mi comentario. Bloquéalo. ¿Ven que es tonto? Cabe señalar que menciona que es un personaje ficticio, ya verán por qué destaco lo obvio. Ya cansado le dije que no me importaba lo que pensara de Peach, que estaba bien si le gustaba pero que a mí personalmente no me importaba eso. ¿Cansado? ¿El señor se agotó de estar sentado? ¿Por qué no lo bloquea, estimado? En cuanto le di a publicar al comentario la foto de perfil del Mii que tenía, cambió repentinamente, era completamente de color rojo y sus ojos tenían un destello diabólico. Corre, eso no es posible. En eso me respondió: Eres un maldito Nivel chupamedias de Tyrone. Yo me quedé viendo el mensaje un rato. ¿Quién carajos es Tyrone? ¿Y de dónde saca eso de chupamedias? Daba igual, el tipo se había puesto como loco a decirme en Integer Alpha que me fuera a comer tortas y que era la perra de ese tal Tyrone. Nunca había estado tan fastidiado de alguien en mi vida. Mamá, ¿Qué pasó, mi cielo? en el colegio me llamaron come tortas. Así que hice algo que normalmente no hago. Lo reporté por spam. El tipo se detuvo en cuanto hice eso. Por fin. Finalmente dejó de responder a mi comentario. Eso, si YouTube funcionara así. En todo caso, es un ente, ¿no? ¿Por qué le afectan las restricciones? Sin embargo, ese alivio duraría muy poco tiempo. Al cabo de unos días, mientras revisaba mi cuenta de Facebook, ¿tantos días? ¿No trabajaba de manera instantánea? Apareció una solicitud de mensaje, la revisé y era un usuario que tenía la misma imagen del Mii, pero ahora tenía un nombre real. Entré a su perfil y me di cuenta de que era de Venezuela.
Leí el mensaje que trató de enviarme, el cual decía lo siguiente. Eres un maldito Nintenger alfa cobarde. Me denuncias por spam porque no puedes ganarle a mis argumentos y te escondes detrás de tu monitor pensando que estás a salvo de mí. ¿Por qué le tiene que probar que tiene razón si a los demás los torturaba y castigaba? No es así. Los Nintenger alfas como tú me dan asco. La verdad no entiendo cómo puede existir gente como tú ni por qué existen, pero tienes suerte, me siento generoso últimamente. Si admites que tenía razón y que eres un chupamedias de Tyron, te permitiré continuar con tu existencia. Armadura del guión. Me quedé con cara de, what the fuck. Definitivamente era el tipo de la sección de comentarios de YouTube y de alguna forma me había rastreado hasta Facebook. ¿Cómo es posible? Luego verán. El tipo se puso a buscar todas mis redes sociales para mandarme exactamente el mismo mensaje y lo bloqueé en todas. Sin duda era el tipo más molesto que había conocido en mi vida. ¿Cómo no si es un acosador? A esta clase de personas hay que bloquearlas en todas partes. ¿Cómo será ser bloqueado? Después de ello continué navegando la página, pero algo raro comenzó a pasar. En cada vídeo en el que hacía clic se cargaba uno de 2 vídeos del Super Jefe Final 1, pero ambos trataban de lo mismo, Nintenger alfas. Pensé que era una falla de YouTube que no había actualizado bien la página. Desde 3 metros estoy viendo que están manipulando la página, capo. Sin embargo, cuando bajé a los comentarios vi uno del Super Jefe Final 1 que me hablaba directamente a mí, y había sido publicado recientemente. El comentario decía algo así como: Pequeño Nintenger alfa, te di una oportunidad y la desaprovechaste. Ya, ahora, mátalo. Te dije que no podías esconderte de mí, te daré una última oportunidad. Ah, bueno. Si admites que yo tenía razón y admites que Richie es la encarnación de la perfección divina, te dejaré seguir con tu miserable vida mortal. Salí del vídeo. Cuando hacía clic a cualquier otra cosa, seguía cargando una y otra vez el mismo vídeo. Después de varios intentos el navegador abría el vídeo, pero ahora bajaba automáticamente para que viera el comentario. Cerré el navegador. Se abrió solo, abrió YouTube, luego el vídeo y luego me mandó al comentario. Desconecté el internet y apagué la computadora. No me pregunten cómo, pero al cabo de un rato el internet estaba conectado. Mi computadora se encendió sola. Puso mi contraseña. Abrió el navegador. Abrió YouTube. Abrió el vídeo otra vez. Bajó automáticamente para que viera el comentario. Si el ente puede hacer eso, ¿para qué bloquearlo si básicamente puede manipular todo internet y tecnología a su antojo? ¿Y por qué le afectaba que le reportaran como spam y se detenía al ser bloqueado? ¿Por qué hay evidencias de su existencia y gente viva que se sigue mofando de esta leyenda? ¿Por qué le perdona la vida a un Nintenger alfa? ¿2 veces? No me había dado cuenta, pero cada vez que ignoraba el comentario el Mi estaba cada vez más rojizo y con destellos más intensos en sus ojos. Lo ignoré otra vez, y después de que repitió todo el procedimiento nuevamente hasta que llegué a su comentario, vi que la foto de perfil del jefe final cambió una última vez. Esta vez había una jodida mano rojiza saliendo de su foto de perfil. O sea que desde ahí sin problemas puede tocarte. Finalmente decidí responderle para que dejara de hacer ese puto show. Pouch es el peor personaje, femenino, entre comillas, de los videojuegos que jamás ha existido. Sé que no fue una respuesta muy madura, naturalmente, pero es que aun con todo el espectáculo que había hecho seguía sin poder tomármelo en serio con todas sus faltas de ortografía. Te jode el PS, te persigue por todas tus redes, te reconectó el PS y la internet de una, te saca una jodida mano, ¿no notas nada? Ah, no, la ortografía demuestra el nivel de peligro, claro. Justo después de darle a publicar respuesta mi PC comenzó a reiniciarse. Sin embargo lo hizo demasiado rápido, pronto descubrí el porqué. El escritorio de la PC estaba prácticamente vacío, mi wallpaper de Simple Flips ya no estaba, y en su lugar era un fondo negro con un modelo de Peach de color rosa todo feo y mal hecho. Algo así. No había ningún icono con el que pudiera interactuar, ni siquiera el botón de Windows servía, lo único que había en el escritorio era una ROM de Super Mario 64, una nota y el emulador de Project 64. La nota se llamaba: que comience el juego, Nintenger Alpha. Así se llamaba el documento. El ente al parecer puede crear juegos. Comencé a leer las instrucciones que decían lo siguiente.
Muy bien, Intergeralza, has desatado mi ira, sin embargo acabar con tu vida así nada más sería muy aburrido. Si ven una serie, y el villano dice que acabar con la vida del prota sería muy aburrido, huyan, y vean Power Rangers. Por ello decidí crear este pequeño juego para ti. Es un juego con el que cualquier fan de Nintendo estaría familiarizado. Sin embargo, dado que eres un asqueroso Intergeralza, dudo que tan siquiera sepas cómo moverte, así que permíteme explicarte. El texto procedía a explicar cómo jugar Super Mario 64, que considerado, pudo haber dejado que se las arreglara solo y que muriera en el intento. Con toda esta paja me di cuenta de que en realidad nadie jamás se había hecho pasar por él. Todas las veces que había visto a esos usuarios que se hacían llamar Super Jefe Final 1, no eran otros usuarios. Era el mismo tipo. Y con esa percatación, te hundes en pánico porque entendiste que el tipo está en toda la internet y la controla, además de que te saca una mano de la jodida pantalla. Y escapas al campo, te vuelves ermitaño y vives en paz y a salvo. No había nadie en el mundo que pudiera ser tan tóxico, tan insoportable y tan fanboy como este sujeto. Ah no, que solo lo insulta. Típico prota de creepies. Aparte añadió solo un paso a seguir. Cuando inicie el juego, tendrás que hacer lo que más odies en el mundo si quieres ganar. Ese será tu castigo. Si logras superar esa prueba, perdonaré tu vida. Nintengeralza. Entonces es así como quedan sobrevivientes, jugando y pasando las pruebas. ¿Y por qué a algunos solo los tortura, siendo que este prota se metió directamente con él? Cerré el documento e inicié el emulador, comencé la ROM de Super Mario 64, a partir de este punto, cortaré lo más posible ya que el autor solo narra lo que ve. Ningún aporte a la historia en realidad. It's me, Mario. Hello. El juego comenzó normal. Como era de esperarse, aunque esperaba algún error al que no debiera darle importancia en la pantalla de título. Pero no había nada. Ni datos guardados malditos. Ni texturas aberrantes. Ni amenazas de hacer explotar mi restaurante favorito y reemplazarlo por una tienda para ropa de hámsters. Dejé esta parte para que supieran de lo que hablo. ¿Y ese chiste, se puede llamar chiste? Di unas cuantas vueltas por el castillo y traté de dispararme con el cañón a los pocos lugares que me ocurría que tendría sentido explorar, pero nada. Hasta que pensé. Si fuera un sujeto que cree que odio a Peach con toda mi alma. ¿Qué es lo más horrible que se supone que haría en mi vida? A eso le sume la lógica de un mocoso de 8 años y llegué a una conclusión. Tenía que dispararme contra el cristal de Peach que está afuera del castillo, específicamente hacia sus labios para así darle un beso, entre comillas. Ustedes podrán pensar, oh, qué ocurrente y creativo es este tal cabecilla, pero eso lo sacó del hack original. El tipo solo escribió algo que se ajustara a los objetivos del juego. Cuando Mario impactó contra el cristal escuché un sonido. Qué irónico. A todo esto, ¿a eso le llamas beso? ¿Y así querí ser papá? Ahora entiendo por qué gasta su tiempo en internet de esta manera. Entonces vi que apareció un segundo documento en mi escritorio. El documento decía lo siguiente. No puedo creer que lo hayas hecho, como no pensé que lo lograrías tan pronto, o que tuvieras éxito, me quedé sin ideas de cómo torturarte. Si esa es la tortura a la cual se refieren quienes esparcen la leyenda electrónica, entonces no habría gente que le tema. Ya que tu castigo aún no ha terminado, por eso me tomé algo de tiempo para modificar la ROM que estabas jugando, ahora debes buscar una salida de la zona del castillo. Esta vez deberás conseguir como mínimo 2 estrellas para completar el juego. ¿Para qué quiere 2 estrellas un ente que no solo manipula la internet, sino que también programa juegos? ¿Y por qué 2? Bueno, esta última la sé. Son requerimientos del hackron. En cuestión de trama, ni idea. Esta vez te prometo que si lo consigues te perdonaré la vida, Nintengeralza. Obviamente era un trato injusto. ¿Pero qué podía esperar de un sujeto como ese? Lo único que quería era que dejara en paz mi PC, porque tenía unos trabajos pendientes que terminar. Debiste pensarlo antes de perder el tiempo en internet. Era una zona que nunca había visto dentro del juego, era una habitación totalmente vacía cubierta por oscuridad absoluta, no había ningún tipo de música y lo único que podía escuchar eran los pasos y saltos de Mario. Miré a mi alrededor pero no había ningún otro lugar al cual ir por lo que salte al agujero esperando que me llevara a otro lugar. Y efectivamente, aparecí en una habitación sin ningún color con paredes grises y aún sin ningún tipo de música. Otra vez solo escuchaba los pasos de Mario. Aquí se pueden dar cuenta del nivel de narración de este usuario.
Luego de un rato más de explorar el lugar y correr por varios minutos me topé con un segundo Toad que se encontraba en otro callejón sin salida, este tampoco tenía cara, hizo otra vez ese ruido tan desalentador y su caja de texto decía, la princesa. Y yo. Y bueno, todos. Todos estamos atrapados por estas paredes. La princesa está atrapada junto a los Toads según el juego, o sea que ellos están conscientes de lo que sucedió a causa del ente. Eso sí me dio un escalofrío. Cuidado crack, no vayas a encontrarte con el coco. Me encontré con un tercer Toad, era igual que los otros, hizo unos murmullos extraños, no tenía cara y apareció su caja de texto, esta simplemente decía lo siguiente. ¿Sabes en dónde estás? Mario. Con algo tan simple había logrado helarme la sangre. Pero no le asusta a un ente que reconecta su PC. En las creepies pasa mucho que el prota es asustadizo pero a la vez terco con quienes no debería. ¿En serio esto lo había hecho ese tal Superjefe Final 1? No, solo lo bajó de internet. Vio el top de los mejores hack ROMs creepies de los Marios 3D, ya que no le gustan los Marios 2D. Sin embargo, al cabo de un rato Mario volvió a aparecer en la pantalla, en esta ocasión el mapa era algo distinto. Ahora era un único pasillo con cajas y cadenas decorando la zona aparte de unos cuantos ríos de sangre. Di marcha hacia adelante y en cuando caminé por encima del río de sangre. ¡Carajo! Cayeron unas hachas gigantes que por poco me matan. Del computador comencé a escuchar la voz sintética de un venezolano que se reía de mí. Por poco mi amigo me interferaliza. Un poco más y serías historia, no quieres saber qué hubiera pasado si te hubieran acertado. El juego por fin se pone interesante. ¿En serio? Ya vamos a empezar con eso de que si el personaje muere yo también. O sea que el ente ya se puso las pilas y lo matará dentro del juego. Seguí corriendo por el escenario esquivando las trampas asesinas hasta que llegué a un precipicio por el cual debía saltar por encima de unas celdas que colgaban. Aunque noté algo curioso. Dentro de las jaulas había lo que parecían ser unos milis, tendrás una visión privilegiada bro, porque yo no veo un carajo. Trataban de decirme algo pero rápidamente la voz sintética de venezolano del jefe final 1 les gritó. Cállense. Estoy tratando de divertirme con este nuevo me interferaliza. Si interrumpen mi diversión voy a tener que castigarlos. Pregunta. ¿Esos también jugaron las pruebas del ente? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué están vivos? Era muy difícil aterrizar sobre ellas por lo rápido que se movían e inevitablemente terminé cayéndome al vacío. ¿A eso le llamas inevitable? Yo le llamo manqueada. Sentí como todo mi cuerpo repentinamente comenzó a ser jalado hacia abajo como si la gravedad hubiera aumentado súbitamente. Me causó un dolor terrible pero eso solo duró mientras Mario caía al vacío. ¿Entonces no te mató? ¿Y cómo se muere uno en una creepy? La voz de venezolano del jefe final comenzó a burlarse de mí y me dijo. Qué suerte tienes de que en este juego Mario comience con 4 vidas. ¿Cómo que qué suerte que en este juego se comienza con 4 vidas? Pero si el juego lo hiciste tú. Pero cada vez que pierdas una el dolor va a ser más real y cuando llegues a 0, bueno. No necesito explicarte qué te va a pasar. Sabemos que el ente puede viajar por internet, reconectar PCs y salir de la pantalla, pero ¿qué permite que el juego pueda crearle daño real al prota a través de Mario? Era el típico tropo estúpido de todos los creepypastas que ponen siempre para ver si así crean algo de emoción al oyente. Pero joder que sí me dolió. ¿Cuántas ironías tiene este cuento? Una vez que llegué al otro lado la voz sintética de venezolano del Superjefe Final 1 comenzó a reír y escuché como las jaulas se soltaban de las cadenas y caían al vacío junto con los gritos de esos milis. En ese momento las recordé todas las creepypastas que había escuchado del Superjefe Final 1. Hasta este momento no me había tomado del todo en serio a este sujeto, es decir. Sí, tenía control sobre mi ordenador pero eso era algo que podría haber hecho un hacker. De tu ordenador, de tu internet, de tu electricidad, te saca una mano, ¿eso lo hace un hacker? Pero, ¿en serio tenía el poder para hacerme esas cosas? Ni siquiera había considerado que fuera capaz de matar a alguien aunque tuviera ese poder. Considerando que no consideras nada, no es de extrañar que no lo consideraras. En el siguiente clip, verán su habilidad de juego. Utilizadas para retener otras jaulas con otros milis dentro de ellas. Pensar en eso hizo que me diera algo de náuseas, pero no tenía caso pensar en ellos ahora.
Mi propia vida era lo único que debía preocuparme ahora mismo. Por eso la ROM venía con instrucciones. Nuevamente debía saltar sobre jaulas, pero esta vez eran solo dos. Una de ellas tenía lo que parecía ser un esqueleto, y arriba de la jaula tenía una inscripción. El primer Nintenger Alpha, aquí yace Core Sublime. ¿Qué rayos? ¿Que ese no era un youtuber nintendero? La segunda jaula estaba vacía, pero tenía una inscripción a espera de que la jaula fuera llenada en algún momento por alguien en específico. Esta jaula decía, el último Nintenger Alpha, aquí yace Tyrone, alias Cabecilla. Dios, parece que se le tiene un odio muy grande a ese tal Tyrone. Espera un momento. ¿Por qué diablos me hace esto a mí y no a él? Porque le discutiste en internet. ¿Te acordás? Si tanto lo odia, debería dedicarse a deshacerse de él en lugar de molestar a gente random por internet. Pero la cosa no es meterse con Cabecilla, sino con los Nintenger Alphax. Qué lento es este tipo. Me gustaría ser el ente y meterme a la historia para decirle. Pero... ¿y si no lo hace porque no puede? Las ideas invadieron mi cabeza e hice un mal salto por no concentrarme en el juego. ¿Y por qué no podría? Si literalmente puede atravesar pantallas. Terminé cayendo al abismo por segunda ocasión y nuevamente tuve esa sensación horrible, pero esta vez fue más fuerte que la vez anterior, como había advertido el Super Jefe Final 1. Y de alguna manera sigue vivo. Dios mío. ¿Pero qué carajo? Era real lo que estaba viendo. Bowser estaba completamente descuartizado por lo que parecía que iba a ser la arena de combate junto a un montón de sierras redondas gigantes que parecían haber sido las causantes de tan abominable muerte. Era una escena bastante desagradable y morbosa. Este chico no jugó Silent Hill 4. ¿Por qué rayos le hizo esto a Bowser? Entiendo que es el enemigo de Mario y que secuestra a la princesa Peach, pero no me esperaba descubrir algo así dentro del juego. Hasta se molestó en programarle sangre. En ese momento no podía dejar de pensar que ese destino uno mucho peor me tenía planeado el Super Jefe Final. ¿Ahora sí estás asustado? Cuando apareció la estrella después de agarrar la moneda roja restante, el nivel se quedó en completo silencio. Si quieres transmitir las sensaciones del protagonista de tu historia al oyente, al receptor, genera el ambiente adecuadamente. No pongas una música de fondo porque no me da la sensación de vacío que debería causar el silencio. Aunque era una visión desolada, no era precisamente algo que pudiera considerar aterrador. Eso fue hasta que escuché la voz de venezolano del Super Jefe Final 1. Pero esta vez no era para burlarse de mí. Esta vez, era incluso un poco complicado escucharlo. Me pareció haberlo escuchado decir algo entre las líneas de... No salgas. La princesa. Ella está en el castillo. No vayas al castillo. No te acerques a Michi, ni de Alpha. Si quieres describir que alguien está hablando a murmullos, no es la expresión entre las líneas, ni siquiera se escribe así. Es entre líneas, pero lo que quisiste decir fue entre dientes. Vamos mal. Por supuesto no podía irse sin decir esa palabra extraña. En cualquier caso no era como si pudiera salir de ahí. Fue entonces cuando aproveché este momento de paz para reflexionar sobre el tema del tal Tyrone. ¿Por qué no había ido por él? Definitivamente pudo haber ido a darle caza hace bastante tiempo, por lo que escuché en los creepypastas y por lo que está pasando conmigo ahora mismo. ¿Y qué escuchó en los creepypastas, señor? Hasta donde sé, se castigaba y torturaba, y por lo que vi se metía a las víctimas en celdas. Tú solo estás jugando juegos. Eres milagrosamente una excepción. Eso solo puede significar que el Super Jefe Final 1 efectivamente debe tener una debilidad, o al menos algo que prevenga que vaya en busca del tal Tyrone. Trate de conseguir conexión a internet por medio de mi PC, pero no funcionó, ni siquiera por medio de mi celular o tratando de robarme la señal del vecino calvo al que mi esposa le corta el cabello. Y gracias a ese pésimo chiste, acabas de generar más dudas, de paso dejando como tarata al protagonista, del que aún se desconoce el nombre. ¿Qué edad tiene el prota? ¿A qué hora vuelve la esposa? ¿En qué trabajaba el prota que está en la casa? ¿Qué tan atrasado está con su trabajo si está jugando hace mucho? ¿Qué tan bueno es el empleo que pudo pagar la boda? ¿Qué tan inútil debe ser en la cama para que le estén puliendo los cuernos? ¿Cómo puede ser tan infantil, discutiendo con desconocidos, teniendo esposa? ¿Cómo pudo descuidar tanto su trabajo? En principio no supo ni darle un beso a la ilustración del vitral y va a tener esposa, al menos que se refiera a una waifu. Me resultaría creíble si una caricatura le fuese infiel.
Si tan solo pudiera contactar a Tyrone, podría preguntarle cómo demonios ha lidiado con el super jefe final 1, o como mínimo esperaba desviar la atención del jefe final haciendo que se concentrara en Tyrone. Encima gallina. Pero era imposible comunicarme con el exterior desde que el jefe final tomó control de mi PC. Como no podía hacer nada para zafarme de esta situación, tuve que concentrarme en lo que estaba pasando en el juego. O mejor dicho, lo que no está pasando. Me puse a pensar qué debía hacer. Me puse a pensar en lo que había dicho el super jefe final 1. No salgas. Ni siquiera había por dónde salir. Excepto por... Eso es, por supuesto. Pese a todo esto, el juego sigue siendo Super Mario 64, por lo que las reglas del juego no han cambiado realmente. Presione el botón Start para poner pausa al juego y en el menú seleccione la opción de salir. Y efectivamente, funcionó. Pepe el Mago tardó mucho menos. Comencé a explorar la zona mientras que de fondo escuchaba la voz de venezolano del super jefe final 1 gritándome que me detuviera. Era muy extraño. Su actitud burlesca había cambiado por una muy errática y alterada. Incluso parecía más asustado que enojado en realidad, pero seguía avanzando. Llegué a pensar que tal vez solo se había alterado porque estaba cerca de la segunda estrella y que iba a terminar el juego, por lo que ignoré sus quejas. Si estaba tan alterado, ¿por qué no lo mata? Sabemos que puede salir de la PC o matarlo dentro del juego porque él mismo lo creó. Peor aún, ¿por qué le posibilita un juego que puede ponerlo en riesgo? No me había dado cuenta, pero aparentemente tenía unas 22 vidas en este punto del juego. ¿Cómo explica esas 22 vidas la historia? ¿Cómo las consiguió o quién se las dio? La voz de venezolano del super jefe final 1 por fin volvió a escucharse. Sin embargo, esta vez no venía de los parlantes de mi PC, venía de la bocina de mi celular. Estudio en inteligencia. No sé cómo has terminado en ese lugar, pero te ordeno que te detengas ahora mismo. No tienes nada que hacer en el castillo de Pichi, lárgate de ahí o te mataré. ¿Por qué lo amenaza? ¿Por qué no lo mata? Tiene ese poder. ¿Por qué el juego que creó conecta con el lugar que no quiere que visite si lo hizo él? Otra vez había miedo en la voz del super jefe final 1 en lugar de enojo. Iba a cerrar el emulador, pero me detuve. De todos modos no podrías escapar o salir solo cerrando el emulador. Ahora el super jefe final estaba hablando por mi celular. ¿Por qué? ¿Había algo en la PC que le impedía hablarme por los parlantes como antes? En ese momento tomé una decisión peligrosa, pero que me iba a servir para comprobar algo. Tomé mi celular, y aprovechando que el super jefe final estaba al teléfono le respondí. ¿Por qué no lo cierras tú? Vamos, cierra el juego como cuando reiniciaste mi PC. Cuidado, no es como si hubieses estado arriesgando tu vida todo el tiempo que jugaste. Sabía que después de decirle eso iba a estar súper cabreadísimo, y si resultaba que era capaz de cerrar el juego era seguro que había firmado mi sentencia de muerte. Como si no lo hubiese insultado antes. Pero vaya sorpresa. En lugar de eso comenzó a insultarme como siempre lo hacía por el parlante de mi teléfono celular. Que no pueda controlar el PS no significa que no pueda matar al prota por el celular. ¿Dónde está la lógica de que este ente haya elegido a un sobreviviente si la armadura de trama era que se estaba divirtiendo? ¿Por qué todavía no lo mata? Sea lo que fuera que no quería que viese. Evidentemente lo ponía muy nervioso. Me dirigí al castillo para averiguar qué era lo que estaba pasando. El super jefe final 1 comenzó a suplicarme que no fuera. Que hiciera lo que fuera menos entrar al castillo. Incluso comenzó a ofrecerme libertad y que me dejaría en paz. Qué gracioso, siendo que prácticamente ya se siente libre, pensando que puede cerrar el emulador y dejarlo ahí. Ahora está interesado en derrotar a este ente. ¿Y qué pasó con el trabajo? Entré al castillo y en ese momento escuché como el super jefe final 1 tiró su teléfono al piso y se alejó del mismo. Un momento, ¿entonces es un ser corpóreo? ¿Sostenía un celular? O sea que nunca estuvo dentro de una PC. ¿Cómo sacó la mano de la pantalla si tan solo es un hacker obrando desde un lugar fijo? El juego se quedó en una pantalla negra y la PC comenzó a glitchearse y a ir más lenta. Entonces escuché una voz femenina que venía de la computadora. Esta me dijo: Hola, Mario. No le está hablando al prota. Le está hablando al personaje sin conciencia. No esperaba verte por aquí. No esperaba verte nunca más realmente y sin embargo aquí estás. Han pasado muchos años, Mario. Tú nunca viniste a salvarme, Mario. Tuve que hacerme cargo de vos yo misma. ¿Cómo pude hacerlo, te preguntas?
Pues fue alguien que venía de más allá de las afueras del castillo. Era un pequeño sujeto de Venezuela. ¿Cómo sabe Poch que es Venezuela? Se entiende que el protagonista y el escritor sean xenófobos porque son trolls de YouTube, pero Peach. ¿Y por qué usa un país de referencia y no la vida real, que es lo que le importa? Que venía a ayudarme. Porque su amor absoluto hacia mí era mucho más grande que el tuyo, Mario. Y él me dio el poder para solucionar todos mis problemas. Lo que le hice a Bowser, él solo recibió lo que había merecido todos estos años y que tú nunca hiciste, Mario. ¿Qué culpa tiene un gráfico? Aunque eso terminó espantando al pequeño venezolano que se fue corriendo. ¿Cómo pudo una masacre de un gráfico espantar a un tirano? Y aunque siempre viene a visitarme y me trae ofrendas, aún puedo sentir que me teme por lo que puedo hacer, aunque aún tiene una adoración absoluta por mí, Mario. ¿Cómo puede Poch saber eso? ¿Cómo es que a veces los personajes conocen cosas que nunca se les ha contado? Por eso él nunca me liberó completamente, Mario. Él sabe que si se descuida podría ir al lugar de donde él viene. Y gracias a ti, Mario, creo que podré hacerlo muy pronto. ¿Cómo? Pues estoy dispuesta a perdonarte, Mario. Si demuestras que me adoras incluso más que lo que el pequeño venezolano lo hace. Otro ser que le perdona la vida al protagonista. Además, ¿en serio va a actuar en base a una creencia? Debes entregarme tu vida, Mario. Descuida. Solo te mataré una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez como te lo mereces por haberme abandonado, Mario. Que alguien le diga a esta que Mario es un personaje controlable y requiere que una persona lo use. En todo caso, tiene 22 vidas, no hay problema, aunque el protagonista tal vez por su mortalidad podría sufrir solo 3 muertes de Mario antes de morir, si realmente perder duele tanto. Y cuando ya no puedas más, tomaré el cuerpo de aquel que mueve tus hilos, pequeño títere bigotudo. Entonces sí sabe que es un personaje ficticio. ¿Y de qué le sirve desquitarse con un gráfico si sabe que no la podía abandonar porque no era su intención por el mero hecho de que es un ser inconsciente? Literalmente no es un ser, y esta ente espera algo de este. Cerré la ventana del emulador y el fondo de pantalla había cambiado nuevamente. Esta vez el fondo mostraba unos ojos que me miraban directamente. Y no digo que pareciera que estaban mirando a un punto específico. La mirada de los mismos me seguía a mí. Era como si alguien estuviera detrás de la pantalla del PC mirándome. Destruye el PC, total no saldrá de ahí al menos que te mate dentro del juego. Ya le explicarás a tu jefe por qué no pudiste hacer el trabajo. Deduzco que es de oficina y no de universidad porque está casado, aunque su mentalidad no lo demuestre. El superjefe final 1 recogió su teléfono y volvió a hablarme. ¿Qué rayos es lo que hiciste y cómo es que la encontraste? La encontró mediante el juego que tú mismo hiciste para él. No fue la mejor tortura que pudiste hacer. Realmente no le hice caso, estaba más preocupado por lo que estaba pasando en mi ordenador que lo que me importaba responder las preguntas de ese sujeto. Pero seguía insistiendo. No debiste haberte acercado a ella. Apaga la computadora en este instante. El tipo estaba tan alterado que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba un buen rato intentando apagar la PC. ¿Cómo se va a dar cuenta si no te están mirando? ¿No se suponía que tú tenías el control sobre esto? Pensé que este era tu juego. Por supuesto que es su juego, ¿de qué otro modo hubiese entrado si no hubiera sido dándole un beso a un vitral y que estuvieran sus prisioneros colgando en jaulas además de un esqueleto con un espacio de reserva para otro? Sin mencionar que te torturaba cada vez que perdías por ser manco. Te dije que no te acercaras a mi amada Pichi y ahora ella está escapando del castillo. Si ella logra salir de ahí vas a morir y luego vendrá por mí seguramente. Ay, mi amada Pichi. ¿Por qué tenía que terminar así lo nuestro? Yo solo quería que fueras feliz conmigo. ¿Y qué tiene que ver la masacre a Bowser con la relación entre el ente y Poch? ¿Qué motivo real evitaba que estuviesen juntos? ¿Estás diciendo que la cosa que está arruinando mi PC es solamente Peach? ¿Qué tiene que ver Poch con la discusión que tuvieron al principio de todo este mambo? ¿Por decir que Poch es el peor personaje de Super Mario? ¿O decir que es igual a Daisy? ¿Dónde está el asunto que involucra a Poch en el conflicto entre el fanboy y el Nintenger Alpha? Ya se desarmó una parte del argumento. ¿Qué demonios le hiciste para que terminara así? Yo lo único que quería era que ella fuera feliz y que estuviéramos juntos por siempre. Pero las cosas no funcionaron como yo esperaba. Todo
todo se me salió de las manos y ya no hay nada que pueda hacer más que tratar de mantenerla al margen. Que no salga del castillo. O sea, el ente no es el villano. Poch lo es. Es un jodido NPC. En serio no puedo creer que seas tan enfermo y degenerado como para obsesionarte así con un personaje de un juego. Sí, es un ser ficticio, por eso hablar de sus sentimientos es en vano. ¿Quieres saber cómo es que Pichi y yo terminamos de esta manera? Cambia de parecer, realmente no me importa. ¿Y antes sí? Muy tarde. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás. En realidad fue hace como 4 años. Yo era un chico normal. Ajá. No me interrumpas o te volaré los puntos si sos repugnante ni te dejará la excusa de ser humano. Está bien, está bien. Continúa con tu excusa de historia, para seguir con esta excusa de argumento. Como iba diciendo, yo era un chico normal que no molestaba a nadie. Por lo general me pasaba el día viendo noticias de Nintendo y aprendiendo todo lo que podía de ellos. Aprender no está mal. Pero entonces sucedió. Llegó el E3 del año 2015. Nunca había visto tantos Nintendo Alphas en mi vida. Pero entonces, alguien por internet me contactó. Me dijo que tal vez podría castigar a todos los Nintendo Alphas con el uso de una herramienta maldita que esa persona me entregó. ¿Y esa herramienta es? ¿Se sabrá quién es el desconocido? Era una herramienta que podía matarme si no funcionaba adecuadamente. Otro riesgo de muerte. Sin embargo, a estas alturas, perder la vida ya no me importaba si podía hacer justicia con mi propia mano contra los Nintendo Alphas. Era un riesgo que estaba más que dispuesto a aceptar. Y ya has visto el resultado. Primero acabé con Core Sublime, el primer Nintendo Alpha. Este tipo no alcanzó a jugar. A este simplemente lo mató, y dejó sus huesos dentro de un juego supuestamente creado por el ente, pero que luego resultó ser creado por Poch. Esqueleto que no sabemos si es una versión realista o una versión MIDI. El nuevo poder que tenía me permitía transportarme en forma de MIDI a donde yo quisiera por el medio electrónico de mi antojo. O sea, el tipo puede navegar por los ordenadores sin necesidad de que estén conectados, pero eso no explica que requiera de la internet si pudo encender un computador o alterar programaciones. De hecho, solo permitiría pasar de un ordenador a otro, no controlar páginas como YouTube o la internet. Explica que pueda sacar su mano de una pantalla, pero no requiere que su estado se limite a la de una foto de perfil como en el inicio de la historia. Foto que supuestamente era en realidad él. Otro fragmento roto del argumento. Así podía aterrorizarlos antes de acabar con ellos. O sea que ellos también jugaron. ¿O solo discutieron? Podía darles caza prácticamente por todo el mundo y nunca podrían escapar de mí. Claro que hubo quienes se opusieron al orden que le estaba dando al mundo. Pero con el tiempo los Nintendo Alphas comenzaron a cesar. Cuando eso sucedió me quedé sin un propósito. Había cumplido con mi misión, finalmente podría descansar. O sea que Tyrone ya se murió. Porque según este relato, ya no existen Nintendo Alphas. Y por eso ya no está discutiendo por internet y dejó de conocer gente con la cual se lleve mal, porque al primer desacuerdo lo mata. Cosa que sabemos no es así. Ni siquiera por lógica narrativa. Pero no importaba a dónde fuera, jamás me sentía feliz, nunca pude encontrar la paz en este mundo. Fue entonces cuando se me ocurrió la increíble idea de meterme a un videojuego, y entonces llegó la idea. Si podía estar en el juego que yo quisiera y conocer a quien yo quisiera, ¿por qué no conocer a la preciosa e inigualable Pichi? Sí, por supuesto. Relájate, crack, tu poder solo te permite viajar entre ordenadores, no alterar programaciones. Podría casarme con Pichi. Entré al juego de Super Mario 64 para conocerla y poder estar con ella por siempre. Pero había un problema. En este título, Pichi solo aparece al comienzo y al final del juego. Escoge Mario Party, o una imagen de Google. Ignorando las capacidades limitadas de la herramienta desconocida. Pero eso no era suficiente. Yo quería abrazarla. Quería acariciar su hermoso cabello rubio. Quería tomarla de la mano y besarla. Era amor verdadero, Nintendo Alpha. Tú nunca lo entenderías. Al cabo de varios días ya no pude soportarlo más, y tomé una decisión que ahora me arrepiento de haber tomado. Decidí entrar al código del juego y modificar el script de Pichi. Hice que no fuera necesario terminar el juego para poder verla. Ella no necesitaba ser rescatada. Ya no había que vencer a Bowser. Sin embargo, ella no estaba programada para hacer nada después de eso.
No importaba lo que hiciera, ella simplemente me ignoraba porque no estaba programada para responder a ninguna interacción del jugador, por lo que decidí liberarla de las restricciones del código del juego. Le di una conciencia real. Ella era consciente de todo lo que le decía, de todo lo que la rodeaba, y finalmente le di lo necesario para que ella misma pudiera derrotar a Bowser, para que yo no tuviera que rescatarla y que así pudiera estar con ella en el castillo. Pox ya no necesitaba ser rescatada, genio. No necesitabas darle el poder de navegar por ordenadores que conllevaba a ser digitalmente omnipotente, para vencer a quien no necesita ser vencido. Íbamos a ser felices por siempre. Pero entonces ella... Pues ya has visto lo que ella hizo. Ella tomó acciones de las que no estoy orgulloso. Fue horrible. Los gritos de Bowser eran estremecedores, su muerte fue larga y muy dolorosa en Intengeralfa. Pero... eso no había sido suficiente. Peachy. Ella logró conectarse al internet a través de mi computadora y lo vio todo. Vio el mundo que estaba allá afuera. Y se enteró de la verdad. Ella era un personaje de un videojuego. Ella nunca podría conocer el mundo a menos de que yo la sacara del juego, pero después de ver lo que le hizo a Bowser, simplemente no pude cumplir con su voluntad. Lo que ella había hecho era horrible hasta para lo que yo le hacía a los Nintengeralfas. No que la amaba tanto. Y se horrorizó por lo que su amada le hizo a un personaje sin conciencia, que no podía sentir dolor. Él literalmente ha visto huesos reales. Ella comenzó a impacientarse, cada vez se volvió más agresiva y cada vez corrompía más y más el juego. Cada vez era más difícil darle excusas del por qué no la sacaba de ahí. Llegó hasta el punto en el que comenzó a atacarme. Ella decía que solo era un juego, pero sabía que realmente quería matarme. Era como si ella supiera que podía salir del juego si mataba a alguien que estuviera vinculado de alguna forma al mismo. Así podría transferir su ser a ese individuo y podría salir al mundo exterior finalmente. ¿Cómo pudo deducir las propiedades del poder? ¿Por qué no se lo quitaba? ¿Cómo es que el ente le transfirió parte de su poder si apenas sabía cómo funcionaba por lo que le contaron? Además de aprender a manejarlo a una rapidez increíble. Lo que más me duele es que no puedo salvarla terminando el juego, Nintengeralfa. Si pudiera hacerlo, tal vez podría hacerla volver a su script original y ella estaría feliz cumpliendo la única función que se le fue impuesta. O de la misma manera que rompiste el código, podrías tú mismo regresarlo a la normalidad. Pero ya no puedo hacerlo, Nintengeralfa. Bowser está muerto. Pues revívelo, si desde el principio estaba muerto, porque jamás vivió. Es un gráfico. Es por ello que la he tenido encerrada dentro del juego todos estos años. O sea que acabó con todos los Nintengeralfax hace 4 años, pero aún está en internet discutiendo. El motivo por el cual se le ocurrió volver a Pox Real, fue porque perdió su propósito, pero 4 años más adelante vuelve a hacer lo mismo. En algún momento, el movimiento Nintengeralfa debió comenzar de nuevo por algún exponente. Lo único que debió hacer el ente fue esperar 4 años para recuperar ese propósito y jamás habría considerado tal idea. ¿Y cómo siquiera pudo encerrarla en el castillo? ¿Con qué poder? Si es parte de una ROM, ¿por qué no solo lo elimina? Es por ello que está tan herida. Es por ello que tiene tanto rencor. Todo es mi culpa. Y cuando ella te mate escapará. Solución. No jugar más y continuar con el trabajo. Después de decir eso, el superjefe final se puso a llorar como un bebé y tuve que escucharlo, porque el cabrón no había colgado la llamada. Pues corta y bloquea el número. Se sabe que el tipo, que no es un ente al final, no puede burlar un sistema tan básico. ¿Entonces dices que solo hay que completar el juego? Le pregunté. Sí, pero ya te dije. Bowser está muerto. No hay nada que puedas hacer para terminar el juego. Colgué la llamada. Y fijé mi mirada en la pantalla de mi PC, que aún se estaba glitcheando, y en el centro su mirada seguía clavada en mí. La mirada de una princesa llena de odio y rencor. Cuidado, prota, no vayas a encariñarte con un personaje ficticio. La mirada de una princesa que había esperado ser salvada todos estos años y que había sido abandonada y utilizada para cumplir el capricho de un fanboy que nunca ha sabido cómo tratar a otro ser humano. Muy tarde. Inicié el emulador nuevamente, refresqué el directorio de ROMs y apareció el título del juego nuevo que Peach había preparado para mí. Por favor, ven al castillo. Inicié la emulación del juego. El superjefe final 1 dejó de llorar cuando se dio cuenta y me gritó. No lo hagas. Nora. Aléjate de la princesa.
Obviamente no le hice caso, desde hacía ya un rato el Super Jefe Final 1 dejó de ser un problema. Lo que ahora tenía mi atención era Peach. Y así poder continuar con el trabajo. Ya luego me ocuparía de lidiar con el Super Jefe Final 1. El juego comenzó, pero esta vez no saltó la pantalla de título del juego. En lugar de eso me envió directamente a la pantalla de, presione Start. Sin embargo no había música y tampoco estaba la cabeza de Mario como de costumbre. Nuevamente seguí mis instintos de supervivencia y decidí no darle importancia. Presione Start y llegué a la pantalla de selección de archivos. Nuevamente no había datos pero faltaba la música también en esta pantalla. Continué con los instintos de supervivencia que me habían ayudado hasta ahora y no le di importancia. El cliché intencional perdió el chiste hace media hora. Lo único que había era un letrero que decía: el festín está casi listo, Mario. Por favor, ven al castillo. Cada vez que leía esa frase pensaba en todo el tiempo que la princesa había pasado esperando a que alguien viniera a por ella. Aquí vemos cómo el autor inventa algo por el camino para que la historia concuerde con la estructura del juego. Y también vemos que el protagonista ahora considera que la princesa Peach realmente puede tener sentimientos, razones por las que se burlaba del ente en un principio. Esta historia se volvió lentamente en un ¿quién ganará el corazón de la princesa? Todo esto obra del Super Jefe Final 1. Lo único que sabía hacer este sujeto era dañar a los demás. Incluso si no hay nadie más se las arregla para dañar incluso a seres que por sí mismos jamás podrían sufrir. Y sin embargo se proclama a sí mismo como un héroe y como alguien que solo hace el bien. Y por eso el verdadero Caballero Blanco es el protagonista del cual aún desconozco el nombre. Pronto pude ver lo que todos los años de soledad le habían hecho a la mente de la pobre princesa. ¿Pobre princesa? ¿Siente lástima por un NPC? Ella se dirigió hacia mí y me quité del susto. Ella se quedó quieta. Por un momento pensé que solo debía acercarme a ella y que con eso bastaría para salvarla. Grave error. Mario fue absorbido por las texturas glitchientas que estaban en el área. Era obvio. El hecho de que la princesa también sea una víctima del Super Jefe Final 1 no significaba que iba a apiadarse de mí. Ella misma lo había dicho. Iba a matarme una y otra vez hasta que ya no pudiera más. Y efectivamente, el dolor que sentía al morir estaba ahí otra vez. En realidad dijo que iba a matar a Mario todas las veces que pudiese, traducido en las vidas que perdiese, y que luego iría tras el jugador. Pero siendo que al matar a Mario, el jugador siente dolor, entonces el protagonista no lo resistiría, y moriría antes tal vez por un paro cardíaco. Esta nueva ruta guiaba a una piscina de sangre. Bueno. No hacía falta preguntarme qué había pasado con todos los Toads. ¿Por qué Peach atacaría a cualquiera que estuviese dentro del juego? ¿Qué gana con eso? En medio del pasillo había un pasaje por el que podía dejarme caer. Había notado que mientras más avanzaba Peach dejaba de corromper los datos de mi computadora y esta estaba regresando a la normalidad. Mi PC estaba recuperándose del daño que le había hecho la princesa aunque seguía sin poder entrar a internet. Si durante la experiencia con los entes, no hay internet, ¿cómo es que hay testigos y testimonios en foros y redes sociales? Ignorando que estuvieron vivos por más de 10 minutos. Me dejé caer en la trampilla. Pero en cuanto me dejé caer el emulador se glitcheó y cambió el nombre de la ROM. Ahora el ROM se llamaba Nintendo. Maldita sea. Ahora que la princesa había bajado la guardia, el Super Jefe Final comenzaba a manifestarse nuevamente en la PC y comenzaba a tomar el control nuevamente. Pudo haberse manifestado desde el celular, ya que también es tecnología, y pudo matarte directamente si quería evitar que intervinieras entre él y la princesa. Maldito Nintengeralza. Te dije que te alejaras de ella. Pero ya no importa, ahora que tengo el control nuevamente esta vez, me aseguraré de matarte antes de que ella lo haga. Aparecí nuevamente en el nivel de los pasillos grises del primer ROM que había jugado. Y en vez de matarlo directamente, otra vez lo intentará matar a través de Mario, pero en vano es, porque cada vez que trató, Mario volvía con otra vida, por lo que es la manera más tediosa de terminar con un Nintengeralfuck. En el que el Super Jefe Final 1 torturaba a sus víctimas. Pero no tuve tiempo para pensar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ahora me estaba persiguiendo el maldito piano de la mansión de los Bus. Tenía que correr por mi vida a ciegas. Era prácticamente imposible ver lo que estaba enfrente de mí. E inevitablemente. Dios. Creo que fue lo más doloroso que había sentido en mi vida. Pero puede jugar sin problemas. El dolor es vida.
Ni siquiera sabía si había un final. Pero dejé de dudar en cuanto vi que una mano rojiza comenzó a manifestarse en la pantalla. Entré al nivel corriendo y la mano desapareció de la pantalla gritando. Entonces el ente puede atravesar la pantalla según el jugador no actúe y se limita a las reglas del juego. El ente que consiguió matar a todos los Nintengeralfax del mundo en un año atravesando pantallas. Le dieron una nerfeada impresionante. Al menos tenía la esperanza de que Peach retomaría el control y volvería a meterme en el juego que ella había hecho y me sacara de este. Por favor, princesa, sálvame del olvido. No tengo ni idea de cuántas veces morí en este nivel. Era terriblemente difícil y cada obstáculo estaba puesto de manera que era prácticamente imposible completar el nivel sin haber memorizado el mapa previamente. No había un contador de vidas, tan solo tenía que sufrir golpes a cada rato. ¿Cómo es que el protagonista no sufrió alguna contusión o algún desmayo si era tan doloroso y tan seguido? Al final hacerlo jugar fue inútil, puesto que es imposible deshacerse de él. Y efectivamente. Después de eso llegué a una zona totalmente silenciosa y sin ningún tipo de amenaza dentro de ella. Imposible. No se suponía que ese nivel tuviera un final. Le hubieses creado un Kaizo. Nintengeralfa. Maldito imbécil, nos has condenado a todos. La voz fastidiosa del superjefe final fue silenciada repentinamente. Si notan que el autor dejó de mofarse de Superjefe Final 1 por su nacionalidad, es porque de un momento a otro comenzó a tomarse en serio su creepypasta, pero ya fue demasiado tarde. Aparentemente la salida de ese nivel la había creado Peach. Y no era difícil de creer. Lo que había en esa habitación era igual de desagradable que lo que le había hecho la princesa a Bowser. ¿Ella le programó sangre a los gráficos? ¿O de dónde consiguió esas texturas? Porque en los archivos originales no están. Incluso Luigi había sido víctima de la ira de la princesa Peach. Tendría más sentido que el ente hubiera matado a Luigi en vez de Peach por su obvio desprecio, siendo que también está capacitado para ser controlado y liberar a la princesa. Asumí que la única razón por la que la princesa no había hecho lo mismo con Mario era porque era un personaje controlado por el jugador y por lo mismo el Superjefe Final 1 lo había podido mantener a salvo de la princesa. Lo que asuma usted importan 3 chorizos. Efectivamente. Estaba frente a la princesa. O mejor dicho, lo que había sido alguna vez la princesa Peach. Me acerqué y el monitor se encendió iluminando el resto de la habitación. Una imagen distorsionada y errática de la princesa Peach apareció en el monitor. Un segundo. Se suponía que ella estaba atrapada entre paredes junto a los Toads, no dentro de televisores. Mario, él te contó la historia como él la recuerda. Pero yo aún recuerdo todo perfectamente. El momento en que él me liberó, pude sentir como mi dolor, mi tristeza, mi alegría, mis sentimientos y mis pensamientos. Pude sentir todo mi ser comprimido. En principio no sentía nada de eso porque es un personaje ficticio. Destruido y reconstruido en solo un parpadeo. Con la excusa de que así sería liberada, Mario. Con la promesa de que así podría ser feliz, Mario. Yo jamás pensé que la libertad podría ser tan agonizante. Y con esa misma libertad, despedazaste a un personaje artificial con ira. Desde ese entonces ya estaba loca, no por causa del encierro. Tan solitaria. Tan aterradora. Y tan fría. Pero eso es porque esta no es la verdadera libertad, Mario. ¿Me darás tú la libertad que he anhelado todos estos años? Es por eso que has venido aquí, ¿verdad, Mario? Has venido a salvarme. La verdad no, señora, solo quiero mi PC de regreso para seguir trabajando que ya estoy atrasado con la entrega. Incluso poniendo tu vida en riesgo. Gracias por haber venido al castillo, Mario. Acabemos con esto de una buena vez. Qué tierno, al final la princesa se encariñó con el prota. Qué lindo fanfic. Todo este caos y destrucción. No era ni de lejos igual de difícil a lo que había pasado hace unos momentos con el piano. Siendo que Peach era más poderosa que el Superjefe Final 1. ¿Cómo es posible que alguien que conceda un poder, sea más débil que quien la recibe? ¿En qué lógica se basa? ¿Ella no era capaz de matarme fácilmente? No. No era eso. Ella no quería matarme. Entonces, ¿qué era lo que ella quería? ¿Acaso ella buscaba otro tipo de salvación?
¿Acaso lo que ella quería que hiciera era acabar con su sufrimiento? Me posicioné. Y efectivamente, las bolas de fuego impactaron a la princesa. Pude escuchar cómo ella se quejaba. Y al mismo tiempo escuché al superjefe final 1 por mi teléfono gritando. ¡No! ¡No! Detente. No lo hagas. Pues deténlo. ¿Está al móvil, no? Efectivamente. Si el superjefe final se había alterado es porque realmente estaba dañando a la princesa. Segundo impacto. Peach volvió a gritar y al mismo tiempo lo hizo el superjefe final 1. Detente, maldito. Le estás haciendo daño. Ella no se merece esto. Detente. Tu problema es conmigo. Déjala tranquila. Desgraciado, yo soy el que debería estarle diciendo eso a él. Se compadeció finalmente del personaje inexistente. Además, ¿cómo el prota le podría decir? Tu problema es conmigo al ente, si nunca le hizo daño a Poch a causa del prota? No agreguen diálogos de más, cabros, sino provocarán agujeros de trama tras agujeros de trama y terminarán sonando ñoños. La segunda estrella que había necesitado para completar el juego. Ella la había tenido todo este tiempo. ¿Y por qué no solo soltó la maldita estrella si estaba de tu lado? La princesa Peach por fin podría descansar. Sí, porque Poch necesitaba un descanso de ser alguien con conciencia. Hace falta destacar esto. A la primera que tiene mente, mata a alguien. Ella es la villana real, no una víctima. La pantalla final apareció y mostraba a Mario sentado frente a los monitores. Se veía agotado y triste. Pero esto era lo mejor. Sería el colmo que el prota se compadeciera de Mario. No había otra forma de salvar a la princesa. Mi PC comenzó a recomponerse y me dejé caer en el respaldo de mi silla. Por fin había terminado la pesadilla. Lo que te hizo la princesa no se comparará a la pata en la raja que te van a dar en el trabajo. ¿Y para qué te bloqueó el PC después de todo? Nunca se supo y nunca se sabrá. Pero la paz duró muy poco, el superjefe final 1 comenzó a tomar control de mi PC nuevamente ahora que Peach había dejado de bloquear los intentos del jefe final de tomar control de mi PC. Tanta redundancia hace que esté escuchando rap. Sabía que pronto iba a atacarme así que aproveché ese pequeño momento para pensar en lo que iba a hacer para defenderme. Tomé mi celular y busqué su nombre. Tyrone. Y me encontré con un perfil de Facebook. Entré y descubrí que efectivamente administraba una página que se llamaba Cabecilla. El mismo alias que había puesto el superjefe final en la inscripción de la jaula que tenía predestinada para él. Rápidamente le envié un mensaje preguntándole cómo deshacerme del superjefe final 1. ¿Qué? No me jodas. Estás hablando de el superjefe final 1, el weón de YouTube. Sí. Rápido, dime cómo deshacerme de él. Está tomando el control de mi PC y quiere matarme. Ok. No es muy complicado. Lo primero que tienes que hacer es buscar una contradicción a algo que te haya Ya sé. Del verbo haber. dicho. No es muy listo y siempre termina contradiciéndose, así que lo más probable es que ya lo hayas Ya sé, consejo. Escriban en una página que les corrija lo escrito, antes de cometer la osadía de valerse por sus habilidades propias del lenguaje. hecho un par de ocasiones. Otra cosa que puedes hacer es que sus propias palabras vayan contra sí mismo. Si te está molestando es porque te está acusando de haber hecho algo contra Nintendo. En realidad fue por decir que Daisy era su favorita, pero seguro después de todo, habrá terminado estando de acuerdo de que la princesa Poch es la mejor y que quiere estar con ella por sobre su esposa porque ya tiene sentimientos. Lo más probable es que puedas encontrar pruebas de que él es incluso peor que tú. Sea lo que sea que supuestamente hayas hecho. Hayases. Por un carajo. Y por último, cuando hayas cubierto esos requisitos tienes que decírselo. Tienes que señalarlo y decirle. No existe nadie más que quepa en esa descripción mejor que él mismo. ¿Cuál descripción? Una hora con esta historia barata y aún no me han explicado qué significa esa palabra. Cuando hagas eso tendrá que detenerse. Eso siempre funciona. ¿Cómo que siempre funciona? ¿Acaso es el único sobreviviente del ente de las creepypastas? ¿Y que el ente fue derrotado más de una vez? En ese momento volví a perder la conexión a internet. El superjefe final 1 había vuelto a tomar control de mi PC y esta vez se notaba mucho más molesto de lo que jamás lo había estado. Y no era para menos. Había matado al amor de su vida. Así que Poch murió. Debió entregar la estrella.
Y aunque lo hice por su propio bien, hacerlo por su propio bien, era un jodido NPC. El único problema que te relacionaba con estos dos seres, era tu PC, porque sin eso no podías trabajar. O lo hiciste por un interés personal, o fue por salvar a la princesa porque te dio pena. Ambas situaciones te dejan como tremendo hipócrita. ¡Qué protagonista tan estúpido! Él pudo haberse deshecho de ella hace años. Pero si lo hacía no tendría a su princesa con él. Tú mismo dijiste que fue porque ella era más poderosa que él. Muy bien, maldito. Super Jefe Final 1. Esto termina aquí y ahora. La pantalla del PC comenzó a moldearse como si fuera una masa líquida y espesa de color negro y de ella comenzó a emerger una gigantesca mano rojiza y escuché su estúpida voz de venezolano. Lo hiciste, sabía que no podía confiar en un Integer Alpha. ¿Por qué el ente en principio confiaría en la clase de persona que más odia y a la que se dedica a destruir? Solo un demonio desalmado le haría daño a la pobre Pichi. Nim. Pen. Ger. Alfa. Aira. Pagarás por todos tus pecados. Yo seré el juez. Yo seré el jurado. Y yo seré el verdugo. ¿Podrías ser más original? Se terminaron los juegos Integer Alpha. Desde el principio no tenían sentido los juegos. Primero que el juego era del ente para entretenerse con su comida, luego que en realidad el juego era de Poch, pero ¿para qué querría ella jugar con el prota si no tenía ningún problema personal? No más segundas oportunidades. Eres el peor Integer Alpha que jamás ha existido. Y tu castigo iba mucho más allá de tu comprensión mortal. Con mi mano tomaré tu cuerpo y te arrebataré todo lo que valoras. Quítale su trabajo. Seguro le dará más miedo que morir. Su esposa no, que le da igual que esté con el vecino, o seguro será el tipo de hombre que trabaja para mantener a una esposa que no lo quiere y por eso le fue tan fácil simpatizar con una mujer ficticia. Pero ¿cómo podría respetar a su marido, si se la pasa discutiendo en internet? Integer Alpha. Voy a disfrutar esto como no te lo puedes ni imaginar. Y cuando termine contigo, iré a buscar a otra Pichi en otro juego. Tanto perro problema con que mataran a Poch, y ahora, recién piensas en darle vida a otra, ¿y qué tal si todas las Poch están conectadas y al hacer eso, mantiene su memoria? ¿O qué te garantiza que no se vuelva a salir de control y tengas que desperdiciar otros 4 años porque otra vez es más fuerte que tú, sea como sea que haya podido ser más poderosa que el origen de la fuente? Esta vez lo haré bien. Esta vez seremos felices. Tú jamás comprenderás ese sentimiento. Lo único que podrás hacer es observar cómo yo gano. Como siempre debió haber sido. Y por el resto de la eternidad tú. Dios mío. Ya cállate. Ni siquiera cuando intentas matar a alguien puedes dejar tus discursos retrasados por un momento, ¿verdad? ¿Crees que me importa por lo menos un poco cualquiera de las tremendas idioteces que dices, según toda la historia? Sí. ¿Crees que a alguien le importa lo que hagas? Ya vimos que a ti y a Poch, sí. De hecho, él fue el responsable principal. ¿Crees que a alguien le importas? No. A Poch le importaba, a diferencia de ti a tu esposa. Tú dijiste que entraste al juego para conocer a Peach. Pero hay algo que no tiene sentido bajo tu moral entenderá. ¿Por qué demonios era un ROM? ¿Por qué demonios ella tuvo acceso a internet desde tu PC? Es muy sencillo realmente. Porque ni siquiera tienes una consola de Nintendo para jugar Super Mario 64. En realidad es porque un ser misterioso le dio una herramienta que le permitía navegar por los aparatos, entre ellos, computadores. Le concedió el poder a Poch, y así ella pudo ir a través de los ordenadores. Ella jamás entró a internet según el relato. Tiene poder de sobra para andar por las consolas, sobre todo si le es posible cuando ni siquiera están recibiendo energía eléctrica. Me aprendí el argumento mejor que el autor. He ahí la diferencia ante alguien que no sabe crear una historia. No solo no apoyas a la compañía de la única forma que a ellos les importaría tu apoyo. No solo juegas sus juegos de forma ilegal y te metes con el código del juego. Aquí podemos apreciar una hipocresía directa del autor respecto al punto de vista de la piratería, siendo que él usó de hecho, ROMs para hacer este video. Usó recursos con derechos de autor para hacer esta producción audiovisual infumable, además de un emulador no oficial. Pero por sobre todo, él apoya la piratería abiertamente. Y si llegase a decir no importa piratear videojuegos de hace 20 años, entonces no sería coherente con el mensaje que le transmite al ente. Respecto a la historia, por medio de la piratería no hubiese sido necesario restringirse al emulador del 64.
Literalmente pudo haber estado con Pops de Mario Odyssey. No solo eres tan tóxico como para decirle a otros nintenderos que tienen que hacer, que tienen que disfrutar y que tienen que abuchear. No te podías detener ahí. Tenías que meterte con uno de los personajes más puros de la compañía. Tenías que meterte con la felicidad de la mascota de Nintendo. Tenías que meterte con Peach. Tenías que corromperla. Romperla. Destrozarla por dentro y utilizarla para tu propia satisfacción. ¿Y eso te afectó? Bro, tan intenso por un personaje ficticio. Y para colmo, después de todo ello aún dices que la amas. Que la adoras. Todo eso mientras dices que lo harás otra vez. Reemplazándola como a un juguete roto. Y seguramente lo harás todas las veces que te apetezca aprovecharte de ella. Porque ya está claro que la amas más, incluso más que a tu esposa, si hasta te ayudó a escapar de su propio juego. Si es que eso tiene sentido a estas alturas. Leí tu documento. Leí lo que se suponía que era un Nintenger Alpha. ¿Ya lo van a explicar? Y... ¿sabes qué? Tú eres un Nintenger Alpha. La mano del superjefe final 1 se retorcía mientras yo le gritaba. Mientras él estaba tratando de defenderse con argumentos que no tenían ningún sentido, otra mano comenzó a emerger de la pantalla. Era una mano delicada con un guante blanco que se movía muy suavemente. Esta se posó sobre la mano del superjefe final. Cuando esto pasó, el superjefe final dejó de gritar. Y ahora la princesa viene a defender a su caballero. Finalmente lo aceptó. Yo no soy soy yo. Yo soy el Nintenger Alpha. Él era un Nintenger Alpha. ¿Puedes explicarme qué significa? Cuando sintió la mano de Peach sobre la suya se sintió en paz. Pichi. Pero Peach tenía otros planes. Arrastró al superjefe final de un jalón de vuelta al interior de mi PC. Pude ver nuevamente la pantalla de mi PC y pude ver a Peach sujetando al superjefe final mientras ella desaparecía glitcheándose con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. Los glitches comenzaron a alcanzar al superjefe final, el cual estaba luchando para liberarse de los brazos de la princesa que él tanto había proclamado adorar. Los glitches comenzaron a hacer que él también fuera borrado. O sea que el prota fue el verdadero MVP. Ni Tyrone, ni nadie. Este Nintenger Alpha le ganó a pesar de todo. A pesar de toda la gente que el ente mató, que torturó, y que pudo darle una conciencia propia a un gráfico. Que tuvo el don de dar vida. No, con un montón de juegos, pudo hacer lo que el mundo en 4 años no pudo. Destruirlo. Y no solo, sino por el poder del amor de un ser ficticio. Antes de que ambos desaparecieran, la princesa Peach me miró. Esta vez su mirada no estaba llena de odio. Parecía una mirada tranquila. Una mirada libre. Una mirada agradecida. ¡Ay, mi héroe! Pensar que alguien escribió una historia donde el autor termina con la chica del que le cae mal, es aún más penoso y patético que toda la historia del villano. Sobre todo si al personaje le diste una esposa real que le es infiel. Miró de vuelta al superjefe final 1 y le dijo. Los jefes finales nunca piden finales felices. ¡Wow! ¡Qué conmovedor! ¡Qué frase tan potente! Pero eso es mentira. Entonces desaparecieron y mi PC comenzó a reiniciarse. Luego de un rato la pantalla estaba como si nada hubiera pasado. Todos mis archivos estaban de vuelta donde debían estar. Los ROMs habían desaparecido. No había pruebas de nada de lo que había sucedido. Obviamente nunca le conté esta historia a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo? Seguramente la gente pensaría que solo es una leyenda o una creepypasta más del montón. Sin pruebas. Solo la palabra de un loco. ¿Y usted cree que está loco, señor Russell? Por supuesto que no. Pero con todo respeto, señor Patrick. Si yo escuchara esta historia pensaría que estoy loco o que como mínimo solo estoy buscando llamar la atención. Y si usted no cree eso, me temo que no creo que usted esté capacitado para ser un psiquiatra. ¿Por qué tan a la defensiva, señor Hassel? Solo está haciendo su trabajo. Aún así fue a contarle a alguien. Bueno, Simon. ¿Puedo llamarte así? Simon. ¿Por qué siempre son nombres raros? Simon, Tyrone, Hassel, Patrick. Jorge, Ramírez, Eduardo, nombres en español, carajo. Tal vez usted no me crea. Pero he tenido muchísimos más pacientes que me han contado historias igual o más locas que la suya.
O sea, hubieron más sobrevivientes, aparte de Tyrone, que derrotaron al ente, pero sin matarlo. Siendo que el ente era tremendo tirano sanguinario, dejó personas vivas, sin contar que le temió al amor de su vida por programarle sangre a su rival y descuartizarlo. Ya llegado a este punto, cuestionar la lógica es tan absurdo como la historia misma. Fuera ese psiquiatra, y lo ficharía como otro fan loco de Pops que discutió con alguien porque le gustaba Pops más que a él, sintió celos y plasmó su necesidad de sentirse especial y amado por este personaje en una historia de internet, para que todo el mundo viera que Pops es suya y de nadie más. Tanto así, que se escribió una esposa que le fue infiel, pero no Poch era suya. Y aún así me han demostrado que lo que vieron es real. Seguro es mentira para complacer a su cliente y recibir su plata. Si le contara esas historias, pensaría que yo soy el loco. Pero usted está aquí para contarme lo que vio. No está aquí para escuchar historias. Así es el trabajo. ¿Es tu primer día? Con razón le crees al primer tipo que te cuenta su fantasía. ¿Algún otro detalle que recuerdes, Aimon? Pues no creo. Me parece que eso es todo por hoy, señor Patrick. Solo déjeme darle un consejo. Nunca sea un Nintengeraliza. Uy, perdone, ya terminó la sesión. Pero si son las 4. Pero es sábado. Ya váyase, por favor. En esta excusa de historia, hay un miedo real, y no es el miedo a perder el trabajo, porque se notaron bastante las prioridades de los personajes. No, el miedo real es el ser acosado y que la vida privada, detrás de la pantalla, sea involucrada, todo esto a causa de Internet. Sin embargo, la víctima de esta ficción es el victimario en la realidad. Es algo repulsivo pensar que ahí fuera hay gente que se toma a pecho las discusiones y quiere arruinarte personalmente. Usualmente este tipo de personas quiere dañar a otras con el mero propósito de no sentirse miserables consigo mismos, para considerar que hay alguien más lamentable que ellos. Esta gente no vale la pena. Además de haber escrito una historia al nivel de Sonichu. El propósito del video fue para descalificar los insultos de gente que no sabe elegir palabras, que no sabe relacionarse, que no siente un carajo por otros, más que por seres ficticios que sueña con dejar embarazados. Una maldita alegoría entre el ente de la historia y el autor de la misma. Y como es bien sabido, la realidad supera a la ficción. Esto es todo, si viste todo el video, te lo agradezco. Hasta otra.